A grabar. Como les decía, entonces vamos a manejar el criterio de la condicional múltiple, pero utilizando la otra estructura, la estructura según. Esa estructura la manejamos en el PCIN. Vamos a ver cómo estructuramos el algoritmo bajo esa forma, bajo esa estructura. Bueno, vamos a utilizar las diapositivas anteriores. Estaba planteado ahí un algoritmo. A ver, les comparto la pantalla. Ya. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Sí. Ya. Sí. Bueno, esto ya lo vimos. Lo que queremos hacer de cierta manera el análisis un poco más detallado es del algoritmo condicional, pero utilizando la estructura según. Entonces tenemos planteado este ejercicio. Es un ejercicio muy básico. Simplemente vamos a representar, llamemos así, el funcionamiento de un interruptor. Entonces vamos a manejar ese criterio. El asunto va a ser ingresar por teclado un 0 o un 1. Eso nos va a representar justamente si estoy con un estado 0, significaría apagado, y con un estado 1 encendido. Ya. Entonces, ahí vamos a ir determinando esa situación. Bueno. Ahí tenemos el algoritmo. Y vamos en primera instancia van a determinar los pasos y de ahí ya vamos a pasarlo al PSIN. Entonces, de acuerdo a este criterio, lo vamos a pasar al PSIN. Voy a abrir el PSIN. A ver. Tengo un poquito de problemas con mi máquina. Está un poco lenta. Ya estoy viendo esa parte.
A ver. Se me volvió a cerrar el programa. Un momentito. Mister, disculpe, es que yo también tengo un problema, sí, quería ver, o sea, si hay otra manera. Por ejemplo, creo que una compañera la vez pasada dijo que ella lo iba a hacer, o no sé si lo hace, desde el celular. Es que a mí mi computadora ya es viejita y no me resiste y se me apaga o se vuelve loca. No sé, primera vez que me da este problema. Entonces, a ver. Deje de grabar mientras soluciona el problema. Digo yo, ¿no? Ya estoy con el programa. Ya les voy a compartir y ya. ¿Sí están viendo ahí el programa? Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, con respecto al problema, no sé, primera vez también que me dio, se abría y se cerraba en sí el programa. Bueno, debe ser también cuestión ya de la máquina, alguna situación. Hay una versión para lo que es escritorio, para lo que es celular, pero sí difiere en el... No es tanto, profesor, solamente al principio hay que definir las variables que se va a usar. Y de ahí todo es igual a la computadora. Exacto. Pero esa es la cuestión que de pronto se debería tener claro, ¿no? O sea, que para poder manejarlo hay que trabajar con variables, hay que declarar las variables. Entonces, ese sería el criterio. Si ya vamos conociendo un poco más todo eso, ya prácticamente ya tenemos claro cómo se manejan las variables y ahí sí no habría ningún problema. Como les decía, de pronto es hasta de pronto tener un poquito más ya de práctica y de ahí también se puede manejar, porque las instrucciones van a ser las mismas, ¿no? Va a ser lo mismo. Tenemos asignaciones, tenemos igual las mismas sentencias, entonces esa es la cuestión. Lo que sí difiere, como dice la compañera, es obviamente en la parte de la declaración de las variables. Bueno, vamos a ir determinando entonces el problema planteado, ¿no? Vamos a ir determinando el problema planteado. Bajo el criterio que habíamos dicho, o lo que está planteado en el ejercicio es algo muy simple. Vamos a simular el funcionamiento de un interruptor. Si ingresamos 0, significa que está apagada la lámpara. Si ingresamos 1, significaría que está encendida. Y aquí también ya vamos a manejar ese criterio de pronto de ver todas las posibilidades, ¿no? Yo puedo ingresar cualquier otro estado. Entonces yo puedo ingresar cualquier otro estado. Y en ese caso vamos a imprimir un mensaje de que la opción es válida. Esta estructura de lo que tiene que ver con el según, justamente se utiliza cuando tenemos, llamémoslo así, cuando manejamos el criterio de menú de opciones. Entonces, de pronto en el celular, ahí es más entendible lo que queremos hacer, ¿no? De pronto ahí hay una opción cuando revisamos nuestro saldo. Nos dice, escoja una opción y nos ponen números, ¿no? Opción 1 tal cosa, opción 2 tal cosa. Y nosotros vamos poniendo el 1, el 2, y así nos va a abrir otro menú, otro menú. Eso es exactamente lo que podríamos hacer utilizando esta estructura. Entonces, se definen, como decir, las opciones y en base a eso voy ingresando una opción y voy ingresando a hacer ciertas actividades. Esa sería, como decir, la característica de eso. Bueno, pasemos a la parte ya operativa porque si no después el tiempo ya se nos viene encima. Bueno, voy a manejar el mismo nombre de algoritmo, interruptor. Lo que nos pide, vamos a ingresar un estado, ¿no? Vamos a ingresar entonces el estado, es decir, pedimos que ingrese
el estado. Entonces un mensaje, ingresar el estado de la lámpara. Voy a poner simplemente ingresar el estado. Utilizo una instrucción leer para poder ingresar el valor de la variable. Voy a utilizar la misma variable, ¿no? La variable int. Ya. Entonces, bajo este criterio, ingresar el estado se refiere a que voy a ingresar 0 o 1. Asimismo, como vimos la cuestión anterior, vamos a asumir que solo vamos a ingresar ceros y 1. Pero como vamos a ver en la ejecución, ya en el momento de ejecutar, puedo ingresar cualquier otro valor. Entonces, también hay que tomar en cuenta ya esa situación. Bueno, aquí entonces vamos a tomar en cuenta 3 posibilidades. Va a haber 3 salidas de información. Vamos a determinar si la lámpara está apagada, si la lámpara está encendida o una opción no válida. Es decir, ingresé un valor que no representa ni apagado ni encendido. Entonces va a haber un mensaje que nos diga opción no válida. Vamos a trabajar entonces desde el menú de comandos. Vamos a trabajar con la sentencia según. Doy un clic en la parte derecha, debajo del comando sí entonces. Ahí tengo esta instrucción según. Doy un clic. Y vemos que nos aparece una serie de códigos, ¿no? Nos apareció ya una serie de elementos. Una serie de instrucciones. Bueno. ¿Cómo manejamos esto? Revisen, por favor, los micrófonos que estén en silencio. Bueno. Aquí entonces la primera parte nos dice según variable numérica. Entonces, aquí ¿qué vamos a evaluar? Aquí vamos a evaluar entonces la variable que estamos ingresando. ¿Cuál es la variable que estamos manejando, que estamos ingresando? En este caso, int. Entonces, aquí nos dice, según lo que tengamos en int, hacer. Y ahí entramos a las opciones. ¿Qué tenemos como opción? Entonces, acá en opción 1, voy a poner cuál es mi primera opción, que ingresemos un 0, ¿no es cierto? Entonces, pongo 0, 2 puntos, y la secuencia de acciones que se van a ejecutar por el, digamos así, si ingresamos a la opción de 0. Si ingresamos a la opción de 0, simplemente vamos a visualizar un mensaje. Al decir visualizar, imprimir, escribir, un mensaje que nos dice lámpara apagada. Voy a hacerlo así, simplemente un mensaje, ¿no? Lámpara apagada. La siguiente opción que tengo es si ingreso un 1. Entonces, si ingreso un 1, ahí la acción que vamos a ejecutar sigue siendo un mensaje, ¿no? Vamos a escribir un mensaje. En este caso, el mensaje, ¿qué nos debe decir? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Encendida? Lámpara encendida. Sí, ¿no? Ya, lámpara encendida. Ese sería el mensaje. Estoy poniendo muy rápidamente los mensajes. Estos son los 2 posibles estados que tenemos, ¿no? Con los que podemos manejar, 0 y 1. Pero como ya estamos hablando sobre esta cuestión, puedo yo en el momento de ejecutar el programa, yo podría, de cierta forma, ingresar cualquier otro número. Se podría hacer eso. Por lo tanto, voy a manejar la siguiente forma. Esta opción 3 ya no la voy a manejar, ¿no? Porque solo tengo 2 posibilidades bajo este criterio. Entonces, esta opción 3 la elimino. Pero aquí tengo una instrucción que nos dice de otro modo. ¿Cómo la interpretamos eso? Esta la vamos a interpretar es, si no ingresé un 0, si no ingresé un 1, entonces se supone que ingresé cualquier otro valor. Por lo tanto, en esta
secuencia de instrucciones de otro modo, voy a escribir el mensaje opción no válida. Entonces aquí ya estaría haciendo un control, ¿no? Lo que les hablaba. Entonces aquí opción no válida. Si es que no ingresé un 0, si no ingresé un 1, es decir, ingresé cualquier otro valor, vendría por acá, imprimiría este mensaje de opción no válida. Entonces, de cierta manera, ahí yo ya estoy ejecutando una cierta acción de validación de los datos. Pero no regreso a pedir de nuevo que ingrese un valor, no, sino simplemente me presenta el mensaje opción no válida y finaliza el ejercicio. Bueno, como vemos también otra característica, aquí abro esta instrucción según y asimismo tiene una instrucción de fin según. Entonces, eso automáticamente ya nos pone el PCIN, ¿no? Según y fin según. Listo, de una manera muy rápida. Vamos a ver la ejecución y ahí vamos de pronto disipando alguna duda, alguna inquietud que tenga. Bueno, vamos a ejecutar justamente. Vamos a ver la ejecución de esta parte. Listo, ¿sí están viendo la pantalla negra? Sí. Ya, entonces vamos a ir viendo, ¿no? La ejecución de una manera muy rápida. Es un ejercicio muy pequeñito, muy elemental. Bueno, ¿qué nos pide al principio? Nos dice ingresar el estado. Vamos a trabajar solo con los dos posibles estados en un inicio. Entonces, asumimos que puedo ingresar en primera instancia un 0. ¿Qué pasa si ingreso un 0? Nos dice lámpara apagada, es decir, apagamos la lámpara. Vamos con otra ejecución, ingresar el estado. También asumimos que ingreso el 1, que nos responde el ejercicio, lámpara encendida. Hasta ahí todo bien, ¿no? De hecho, esos serían los dos posibles estados que manejamos. Está encendido o está apagado. Pero esta instrucción, ingresar el estado, es muy abierta. En este momento yo puedo ingresar cualquier valor, ¿no? No necesariamente puedo ingresar el 0 y el 1. Lógicamente tendría que ingresar solo 0 y 1. Pero de hecho, en la parte real puedo ingresar cualquier otro valor. Entonces yo ingreso otro valor, ¿no? Ingreso por decir algo el 5. Ingreso el 5, le doy Enter y nos aparece el mensaje, opción no válida. Entonces, como les dije también al principio, relacionamos esto con la parte de los menús textuales, ¿no? Que nos aparecen de pronto en el celular, como les ponía el ejemplo. Cuando revisamos de pronto nuestro saldo, esas situaciones, ahí nos dice ingrese un número, el 1, el 2, y según eso, nos va haciendo ciertas acciones. Ese mismo criterio entonces se lo podría aplicar acá bajo este criterio de esta estructura. ¿Sí estamos? No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Por qué manejo esto como una condicional múltiple? Porque tengo tres posibles salidas, ¿no? Tengo una salida lámpara apagada, lámpara encendida y opción no válida. Cuando tengo tres o más salidas, entonces ahí necesariamente debería utilizar una condicional múltiple. Si de hecho solo tengo dos salidas, obviamente trabajo solo con una condicional doble. Bueno, esta sería una forma entonces de cómo trabajamos ya con este criterio de opción no válida. Entonces, como les dije, de cierta manera siempre hay que ir viendo todas las posibilidades, ¿no?
Como decíamos, de pronto solo funciona con números positivos. ¿Qué pasa si pongo un negativo? Entonces, a eso se refiere con ir viendo todas las posibilidades. Bueno, hasta este punto, no sé. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? No, profe. Ya. Yo sé que de pronto ustedes han de decir, siempre en clase hace los más fáciles y después plantea de pronto los difíciles. Sí. Ya. Sí, profe. El asunto va en ese sentido. O también de pronto cuando ya se dé alguna prueba, alguna lección sobre esto, nos va a decir, pero nos puso algo distinto. Entonces, anticipándome a eso. De hecho, no les podría evaluar uno totalmente igual a lo que hemos hecho, porque eso sería simplemente repetir lo que ya está hecho, ¿no es cierto? Y acá en lógica de programación no se trata de eso. Entonces, el criterio sería siempre algún pequeño cambio. Entonces, de pronto ustedes dicen, pero usted nos enseñó un algoritmo que pedía 2 números y luego nos pide que ingresemos 3. Pero ya sabemos cómo es la lógica y podemos hacerlo. Entonces, ese criterio también debe estar claro. De pronto algún ejercicio que se tome, que se evalúe, no necesariamente va a ser uno de los que tengamos exactamente igual como hemos desarrollado. Siempre de pronto va a haber, aunque sea una partecita de cambio, en donde obviamente ustedes ya van a poder hacer ese cambio. De lo contrario, sería simplemente una acción repetitiva. Coger, grabarse incluso porque son pocos pasos y de nuevo escribir. Entonces, ahí no estarían demostrando que se va entendiendo esta parte. Cada vez vamos haciendo ejercicios. Los ejercicios siempre van a basarse, ¿no?, en relación al anterior, pero nunca tampoco van a ser totalmente iguales. Siempre va a haber algún cambio, alguna situación. Bueno, prácticamente con ustedes no vamos a avanzar con la siguiente clase. Vamos a trabajar con las 2 formas de la condicional. Es decir, en esta semana hemos visto condicional múltiple, ¿no? De 2 formas. Ya. El ejercicio 1 ya está planteado. De hecho, ya me dicen que ya lo han ido resolviendo. Eso me parece ya muy bien, de cierta manera. Y está planteado también otro ejercicio, ¿no?, en la parte práctica. Entonces, voy a leer el ejercicio. Esto igual está en las diapositivas de la clase anterior, ¿no? Le subí a la plataforma la clase de hoy día, pero no la vamos a ver todavía. En las diapositivas, ahí tenemos la parte práctica. El ejercicio 2 ya se lo planteó. De cierta manera, ustedes ya lo analizaron, ya lo han hecho. Ya lo tenemos de cierta forma realizado. El algoritmo 3, explico, ¿no?, para que asimismo lo desarrollen. Doy lectura textual a lo que nos dice la diapositiva. Realizar un algoritmo que permita ingresar el semestre en el que se encuentra un alumno y en base a eso visualizar las asignaturas pertenecientes a ese semestre. Ahí hay una nota, para no hacer muy extenso el algoritmo, vamos a manejar solo de primero a tercer semestre. Explico, ¿no? Ya, la lógica de este algoritmo es la siguiente. Entonces vamos a pedirle que ingrese un número. Ese número debe estar, llamemos así, validado entre 1 y 3. Ese número va a representar el semestre, ¿no es cierto? Si yo ingreso el 1, ¿qué me tiene que botar el algoritmo? ¿Qué tiene que presentar el algoritmo? Primer semestre. Materias, profe. La materia de primer semestre. Las materias. Exactamente, ¿no? Me tiene que presentar, llamemos así, el listado de las materias que vieron en primer semestre. Si pongo el 2,
Ahí, en cambio, me va a presentar el listado de materias que vieron en segundo semestre. Si pongo el 3, me bota el listado de materias del tercer semestre. Ya. Obviamente esto se podría aplicar para todos los semestres, ¿no? Pero para no hacer tan extenso, vamos a trabajar con primero, segundo y tercer semestre. ¿Qué pasa si pongo 4, si pongo 5, si pongo 6? ¿Qué debería votar el ejercicio? Una opción no válida tal vez. Sí, ¿no? Entonces, como vimos en ese ejemplo, entonces, como no voy a manejar ya semestres a partir de tercero, si yo pongo, por ejemplo, 4, significaría que estoy preguntando las materias del cuarto semestre. No lo vamos a manejar y ahí aparecería un mensaje que nos dice opción no vale. Entonces, solo funcionaría, llamémoslo así, cuando ingreso el 1, el 2 o el 3. Si ya ingreso cualquier otro valor, ahí nos debe visualizar el mensaje de opción no vale. Entonces, es algo muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿no? Pero no es totalmente igual. Tiene algo más y tiene otro enfoque, obviamente. Pero se van a avanzar en lo que acabamos de realizar. Dígame. Las materias son de la malla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las materias de la malla, entonces, por ejemplo, en semestre 1, matemáticas, contabilidad, las materias del primer semestre, que han visto o que están viendo, qué sé yo. Simplemente eso. Pero me aparecería, obviamente, el conjunto, ¿no? Todas las materias. Si ingreso el 2, las materias del segundo semestre. Si ingreso el 3, las materias del tercer semestre. Si ingreso cualquier otro valor, opción no vale. Si ingreso 0, ¿qué nos debe imprimir? Opción no válida. No válido también. Sí, opción no válida. O sea, cualquier otro valor que ingrese, a excepción del 1, 2 o 3, opción no válida. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Listo, profe. entonces. Ya. Por cuestión tiempo, igual ya no vamos a alcanzar a ver los algoritmos repetitivos. Vamos a trabajar entonces en esta semana con los algoritmos condicionales. Están planteados 2 ejercicios, ¿no? Entonces el anterior, que de cierta manera ya lo tienen hecho, o si no lo han hecho, ya tienen que hacerlo. Y el que acabamos de explicar. Esos están en las diapositivas, ¿no? De la clase de algoritmo condicional múltiple. Esa sería entonces la tarea, la parte práctica. Ya asimismo enviamos el código y enviamos el capture de pantalla. Ya voy a abrir la asignación, todavía no está abierta, ¿no? Ya voy a abrir la asignación. Vamos a trabajar de la misma forma hasta el día sábado. Y solo son los 2 ejercicios. Vamos a ir entonces ahí un poco más suave. Entonces, solo vamos a manejar esos 2 ejercicios. Los suben a sí mismo como ya lo hicieron con el deber anterior. ¿Sí está claro? De pronto, preguntas, dudas. No. ¿Alguna duda? No, profe. Listo, entonces. Esa sería la parte de la práctica, ¿no? De esta semana. Ya les voy a abrir la asignación. Igual asignación hasta el día sábado medianoche, como ya hemos quedado de acuerdo. Y son solo los 2 ejercicios, ¿no? Solo los 2 ejercicios de esta semana. Listo, entonces. En todo caso, les comunico también que una vez que revisemos la parte de los algoritmos repetitivos, ahí hemos de plantear ya una pequeña evaluación. Ahí hemos de hacer ya prácticamente leer lo que les he de decir, que hagan un algoritmo y ustedes tienen que enviar obviamente el algoritmo hecho.
Eso, bueno, ya se los explica con más detenimiento la próxima clase. Juan, Profe, ¿alguna pregunta? ¿con qué nombre está la diapositiva en la plataforma? Disculpe. Todo está en orden, ¿no? Ahí ustedes van viendo, ya está ordenado, ahí nos dice algoritmos, luego viene algoritmos condicionales. Entonces, dentro de los algoritmos condicionales están el de condicional simple doble y el de condicional múltiple. En el de condicional múltiple, en la parte final, donde está la parte práctica, ahí están planteados los ejercicios. En todo caso, ya en la asignación, cuando les suba, también les voy a poner ahí los enunciados, de pronto. Pero va a ser lo mismo, ¿no? Ya, profe. Todo está en el aula virtual. Todo está ahí. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces creo que no es nada más. Cuestiones de tiempo, ya no pudimos avanzar más en la parte de los algoritmos. En todo caso, me interesa que se vaya entendiendo mejor las cosas. Y igual, ¿no? Cualquier situación, igual, cualquier duda, me lo van comentando. ¿Preguntas? ¿Alguna situación adicional? No. No. Bueno, entonces quedamos hasta ahí y nos vemos la próxima clase, ¿no? Un poco más adelante ya les pongo la asignación. Bueno, me despido. Pasen bien. Hasta la próxima clase. Ya, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.